se desarrolle normalmente la sesión. Señor presidente, continúa la señora Carola Enríquez. El doctor Hermes Darío Lara. Sí, muy buenas tardes para todos los presentes, señores representantes a la Cámara. En este tema me parece que hay varios puntos que son muy importantes que los analicemos desde los diferentes ángulos que tocan al derecho penal. Y me parece que el primero de ellos es que si en Colombia lo que es política de Estado debe estar guiada por una planeación, por una programación, desde el punto de vista legislativo, ejecutivo. Igualmente, para que sea apropiado que los jueces de la República hagan su ejercicio en materia penal, esto es ausente. Vemos nosotros que el tema de política económica y social es absolutamente claro, y hay un Consejo Nacional de Política Económica y Social, hay unos órganos que apoyan al Ejecutivo e igualmente transliteran las necesidades del país para que el Legislativo igualmente tenga unos elementos de juicio claros para poder actuar en esos ámbitos. Como funcionario de la rama judicial en lo penal, es absolutamente incomprensible que en Colombia la política criminal no exista. Y no existe porque nos hemos visto abocados los jueces de la República a aplicar normas que emite nuestro legislador y que no tienen en realidad el peso necesario de aplicación, porque por un lado extreman, por ejemplo, penas, y por otro generan conductas que en realidad de su tipificación desde el punto de vista de un Estado social y democrático del derecho distan mucho de ser ajustadas a tal clase de Estado. Desde ese punto de vista, uno de los llamados de atención que creo la rama judicial le debe hacer al legislativo es que atienda en realidad las necesidades del país para que la justicia haga lo que debe hacer. La ley 906 de 2004, que fue el Código de Procedimiento Penal en el que en Colombia se instala el sistema oral, ha tenido más cambios que creo que en porcentaje más o menos como la Constitución Política del 91. Ustedes lo van a ver y en vigencia creo que tienen más o menos los mismos cambios, la misma cantidad de cambios y todos ellos no muy buenos. De tal manera que a mí sí me parece que el llamado que se hace desde la judicatura, desde los jueces de la República, es que por favor necesitamos seriedad en la política criminal del Estado. Y la política criminal del Estado, por ejemplo, no puede quedar ajustada al cambio de bien jurídico en un tipo penal. Tenemos el tipo penal de la extorsión. Ya no va a estar, de acuerdo a este proyecto, no va a estar dentro de los delitos contra el patrimonio económico, ahora va a ser parte de los delitos contra la autonomía personal. ¿Qué tiene eso de incidencia en el tema de luchar contra diferentes formas de criminalidad? La explicación no es suficiente dentro de los motivos que están expresándose para este proyecto de ley. Pero dentro de uno de ellos, me parece que es muy interesante mirar cómo se apela a la falta de política criminal del Estado. Y dice, por ejemplo, que la Fiscalía General de la Nación trabaja en la modificación parcial de lo normado en relación con el principio de oportunidad. El principio de oportunidad lo cambiaron hace poco. Ley 906 de 2004. Principio de oportunidad ya está variado de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalía y lo que había de requerimientos en ese momento en el país. Pero aquí ahorita otra vez, nuevamente vamos a mirar el tema desde el punto de vista de el simple cambio de un tipo penal para justificar no solamente el principio de oportunidad, sino a ver cómo estas personas que ejercen esta función delincuencial de la sociedad, porque el delito ejerce una función en la sociedad, cómo ellos van a colaborar con la justicia y cómo la Fiscalía va a poder
darles ese apoyo. Realmente con este ejemplo les estoy señalando que nos hace falta, y por sobre todo en este proyecto de ley, un estudio riguroso desde el punto de vista del derecho penal y desde el mismo procedimiento penal. ¿Por qué? Porque es que si ustedes miran el colapso de la ley 906 de 2004, gira en torno a esta clase de proyectos. Ampliación de penas. Vamos a penalizar también a los borrachos de este país por dolo. Y bueno, miremos a ver qué es lo que está pasando. Y las cárceles de este país cada vez más llenas. Y los problemas de derechos humanos en las cárceles no los viven ustedes porque no es el tema que ustedes están viviendo diariamente. Lo viven los jueces de ejecución de penas, lo vive el IMPEC, lo vivimos nosotros los jueces, los fiscales, los que tenemos que aplicar la ley. Ese es el primer llamado que yo hago en esta intervención para que, en definitiva, nuestro legislador colombiano, con toda la buena intención que tiene, se ajuste realmente a que todos los cambios que existan, que se vayan a producir en el sistema penal y en general en el sistema judicial, deben ir precedidos por unos estudios absolutamente claros, serios e idóneos. Ni qué decir de la implementación de temas como el proceso penal de la oralidad en Colombia, que fue un fracaso, de acuerdo a las circunstancias en las que se evidenció, sucedió. Y ustedes van a mirar lo que está sucediendo en la oralidad en las demás áreas del derecho en Colombia y vamos por el mismo lado. Entonces, en la reflexión que nos lleva a decirles a ustedes que la ciudadanía está esperando de nuestro legislador unas bases realmente técnico-científicas para poder asumir cambios desde el punto de vista del derecho penal. Porque no puede ser, aunando de pronto aquí un poco a las palabras de la doctora María del Pilar, que no exista coherencia, es que no hay coherencia temática siquiera en los ámbitos de desarrollo de los diferentes tipos penales, porque pues su justificación realmente como penalista no la comprendo. Y si los delitos, como por ejemplo obstrucción de vías públicas que afectan el orden público, yo los invito a que ustedes revisen un tanto, como una mirada así por encima, las normas que regulan esa clase de conductas tan abiertas, en las que puede caber absolutamente todo. Me hacen acordar de esos tipos penales que decían: aquel que no respete el sentimiento y el ánimo y la bandera del partido. ¿Qué nos queda allí? Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Solamente estoy haciendo un ejercicio por encima de lo que puede llegar a ser nuestra legislación si no somos coherentes con la técnica legislativa y los bienes jurídicos que deben soportar cualquier tipo penal. Los bienes jurídicos deben ser claramente definidos. Y por ejemplo, en este tipo del 353 a obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, yo realmente hasta la construcción de la frase obstrucción a vías públicas que afecten el orden público creo que no está como bien redactado tampoco. Entonces, a mí sí me parece que el generalizar en los verbos rectores de los tipos penales y en las conductas actos que bien pueden quedar al libre arbitrio del intérprete es muy peligroso en un Estado social y democrático de derecho. Porque a partir de allí, lo que decía la doctora María del Pilar, quienes hemos participado de las diferentes actividades que tienen relación con las necesidades de la comunidad de expresar sus puntos de vista en relación con lo que son las leyes del país, vamos a estar realmente en calzas prietas porque la interpretación es tan amplia, tan general, que vamos a llegar definitivamente a estar compartiendo celda con verdaderos delincuentes.
Y eso es peligroso, señores representantes a la Cámara. Eso nos puede llevar a un Estado absolutamente antidemocrático. La protesta social debe ser, en un país como el nuestro, libre. Claro, debe regularse como muchas otras de las conductas que aquí se pretenden regular, pero esa regulación debe pasar unos filtros muy importantes que aquí se han obviado en este texto, que son los filtros de quienes pueden realmente, junto con el legislador, conocer realmente las incidencias que pueden tener estos cambios legislativos. Solamente para terminar les comento el caos generado con la anterior ley que pretendía darle a la ciudadanía mayor seguridad. Por ejemplo, en un tema muy sencillo, que es el de las rebajas de pena para quienes son capturados en flagrancia. Ustedes no saben el daño que se le ha hecho a este país con el sistema oral, con esa clase de normas. Porque las personas ya no se acogen a una terminación anticipada del proceso. El sistema oral en Colombia está colapsado sencillamente porque ya el 85% no se queda en investigación, sino que el 85% de asuntos van a juicio. Y eso es a lo que nos lleva la falta de una política criminal seria del Estado colombiano. A mí me parece que no solamente es porque falte aquí la firma del señor Ministro de Justicia y los estudios que coherentemente nos permitan afirmar que se hace necesario que el sistema penal, que debe ser la última ratio, que debe ser el último muro de contención de la sociedad, sea el que venga a solucionar problemas, cuando estos problemas deben ser solucionados dentro del ámbito de la autoridad administrativa. Porque no podemos olvidar que pueden existir muchas normas, y para eso les refiero solamente una, la ley 80 del 93 y las demás normas que regulan la ley de contratación pública, a ver cómo va el país en ese tema y penalmente, si es que penalmente la solución está allí. Los problemas del país no se solucionan con la norma penal, señores, porque ese es uno de los grandes errores de un Estado, cuando las deficiencias están en la parte administrativa y de regulación. Allí es donde se debe hacer el ejercicio, en la parte de la regulación de las conductas, y que exista realmente una atención clara, puntual, oportuna frente a esos fenómenos por parte de las autoridades que tienen que hacerlo, pero no le demos más trabajo a las cárceles de este país, que muchos ciudadanos han triturado y muchas veces de manera injusta. Muy amable y gracias.